Soy don Marcos, un simple labrador de tierras que muchos ya han olvidado. Un hombre cuyas manos están más marcadas por las grietas del arado que por las caricias del destino. Toda mi vida he cargado con una etiqueta que mis vecinos me impusieron, la del viejo loco, que se niega a maldecir a la tormenta o a bendecir ciegamente la cosecha. Pero te confieso que he sentido el miedo helado en los huesos cuando todo lo que amaba parecía desmoronarse ante mis ojos. Quédate conmigo, porque si alguna vez has creído que tu vida es una tragedia, mi historia te enseñará que, a veces, la peor de las desgracias es el único refugio donde la muerte no puede encontrarte. Capítulo 1. Capítulo 1. El tesoro de don Marcos y la tentación del mercado. Aún no había despuntado el sol cuando el canto del primer gallo rasgó el silencio de la meseta. Me incorporé en el camastro, sintiendo ese crujido familiar en la espalda baja, ese recordatorio constante de que tengo más ayeres que mañanas. El aire dentro de la casa estaba frío, cargado con el olor a madera vieja y a la humedad que se cuela por las rendijas de piedra. Antes de poner un pie en el suelo, cerré los ojos y respiré hondo, llenando mis pulmones de gratitud, no porque me sobrara nada, sino porque estaba vivo. Dios da, Dios quita, susurré, como quien recita un mantra para blindar el alma contra lo incierto del día. Me calcé las alpargatas y fui a la cocina a preparar el café. El aroma amargo y terroso pronto inundó la estancia, mezclándose con el olor a paja que venía del exterior. Felipe, mi hijo, ya estaba despierto. Lo vi ajustarse el cinturón con esa energía nerviosa propia de la juventud. Esa impaciencia de quien siente que el mundo le debe algo y que la finca se le queda pequeña. «Buenos días, padre», dijo, sin mirarme demasiado, con la mente ya puesta en las ganancias del mercado. «Buenos días, hijo, que la jornada sea propicia», le respondí pasándole una taza de peltre humeante. Salimos al patio. El cielo pasaba de un negro tinta a un azul cobalto, y allí, recortadas contra el horizonte, estaban mis dos mayores bendiciones, Monchi y Susi. No eran simples bestias de carga. Quien piense eso nunca ha mirado a un caballo a los ojos. Monchi, mi guerrero negro, resopló al verme, soltando una nube de vapor por las narices. Su pelaje brillaba incluso con esa luz escasa, como si estuviera hecho de noche líquida y músculo. A su lado, Susi, mi yegua blanca, la calma hecha carne, me recibió con un suave golpe de cabeza en el pecho. Al acariciar su cuello, sentí su calor vital bajo la palma de mi mano. Una conexión eléctrica que me decía que éramos uno. Hombre, animal y tierra. «Es tan fuerte soy», comentó Felipe mientras enganchábamos la carreta. «Cargaremos más sacos de maíz que la semana pasada». Asentí, ajustando los correajes de cuero, sintiendo la textura rugosa y familiar. La carreta crujió al recibir el peso de la cosecha. Yuca, maíz,
hortalizas frescas que aún guardaban el rocío de la madrugada. El viaje al pueblo fue una letanía de polvo y chirridos de madera. El sol comenzó a castigar pronto, levantando una bruma dorada sobre los caminos. Yo guiaba las riendas con suavidad, sintiendo el ritmo acompasado de los cascos de Monchi y Susi sobre la tierra compacta. Eran una máquina perfecta de la naturaleza. La fuerza bruta de él y la resistencia elegante de ella se complementaban como el día y la noche. Veía cómo la gente se detenía en los márgenes del camino al vernos pasar. No nos miraban a nosotros, los humanos, sino a ellos. Eran animales magníficos, y yo sentía un orgullo silencioso, no de poseerlos, sino de cuidarlos. Al llegar al mercado, el mundo cambió. El silencio sagrado del campo fue sustituido por el caos de las voces humanas. El regateo, el olor a sudor agrio, a especias y a estiércol. Buscamos nuestro puesto habitual bajo la sombra de un viejo roble. Felipe empezó a descargar los sacos con brío, sonriendo a las muchachas que pasaban, intentando olvidar por un momento que sus manos estaban tan sucias de tierra como las mías. Fue entonces cuando el aire pareció cambiar de densidad. La multitud se abrió como el mar ante Moisés, pero no por respeto divino, sino por el miedo y la envidia que provoca el dinero. Apareció él, el hacendado, un hombre que no caminaba, sino que desfilaba. Llevaba unas botas de cuero tan lustradas que el polvo del mercado parecía no atreverse a tocarlas, y un sombrero de ala ancha que ocultaba unos ojos inquisitivos y rapaces. Se detuvo frente a nuestra carreta. No miró mis hortalizas. Sus ojos se clavaron en Monchi y Susi. Vi cómo los recorría con la mirada, tasando cada músculo, cada tendón, calculando la potencia y la cría. Se hizo un silencio espeso a nuestro alrededor. Los otros campesinos dejaron de pregonar sus mercancías. «¡Vaya estampa!», exclamó el hacendado, su voz retumbando con la seguridad del que nunca ha recibido un no por respuesta. Jamás había visto un par de bestias tan magníficas en este agujero de pueblo. Se acercó a Monchi y le abrió la boca con brusquedad para mirarle los dientes. El caballo receló, pero yo le calmé con un chistido suave. El hombre se limpió la mano en su chaleco impecable y se giró hacia mí. «Escuche bien, viejo. Le compro los dos, ahora mismo». Metió la mano en su bolsillo y sacó una bolsa de cuero pesado. La dejó caer sobre la madera de mi carreta. El sonido metálico de las monedas de oro al chocar entre sí fue como un disparo en medio del mercado. Clank. Felipe se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, fijos en la bolsa. Podía escuchar sus pensamientos tan claro como si los gritara. Una casa nueva, ropas finas, dejar de trabajar de sol a sol, libertad. El hacendado sonrió, una mueca de triunfo anticipado. Ahí tiene una fortuna, amigo. Con eso podría vivir como un rey y dejar de arrastrarse por el barro.
Váyase a casa descansado y déjeme los animales. Miré la bolsa. Era tentadora, no lo voy a negar. Sentí el peso de la vejez en mis hombros y pensé en lo fácil que sería rendirse. Pero luego miré a Susie, que me observaba con sus grandes ojos oscuros y húmedos. Recordé las noches de invierno calentando sus establos, los partos difíciles, las veces que me habían llevado a casa cuando yo estaba demasiado enfermo para caminar. No eran cosas, no eran mercancía, eran compañeros de alma. Levanté la vista y sostuve la mirada del hacendado. «Señor, le agradezco su oferta», dije con voz tranquila, pero firme como las raíces de un olivo. «Pero estos animales no están en venta». El murmullo de la gente estalló en un jadeo colectivo. El hacendado parpadeó incrédulo. «¿Es usted sordo o estúpido?», espetó, dando un paso adelante, invadiendo mi espacio. «Le estoy ofreciendo oro, más del que verá en 10 vidas de miseria». «El oro se gasta, señor, los amigos no», respondí, acariciando el morro de Monchi. «No son cosas para mí, son parte de mi vida y de la de mi hijo. No hay dinero que pague lo que significan para nosotros». El hombre se puso rojo de ira. Recogió su bolsa con un gesto violento. «¡Viejo tonto!», gritó, asegurándose de que todos lo oyeran. «Te pudrirás en la pobreza por tu terquedad». Se dio media vuelta y se marchó pisando fuerte. Entonces empezó el verdadero calvario. No fue la ira del rico, sino la risa de los pobres. «¡Está loco!», gritó uno desde un puesto de frutas. «Mira que rechazar esa fortuna», se burló otro. «Don Marcos se ha vuelto senil, prefiere ser pobre a ser listo». Las carcajadas me golpeaban como piedras. Pero lo que más me dolió fue mirar a mi lado. Felipe estaba rojo de vergüenza. No me miraba a mí, miraba al suelo, apretando los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sentí cómo se quebraba algo entre nosotros. Una fisura invisible pero profunda. Mi hijo no veía lealtad, veía estupidez. Veía a un padre que le acababa de robar el futuro. Recogimos las cosas en silencio al atardecer. El regreso a casa fue agonizante. El cielo se tiñó de un púrpura violento, como un moretón en la cara del mundo. Nadie hablaba. Solo se oía el resollar de los caballos y el rechinar de las ruedas. Yo miraba la espalda de Felipe, encorvada por la rabia contenida, y por primera vez en mucho tiempo sentí un escalofrío que no venía del frío de la noche. Una sensación de presagio se me instaló en la boca del estómago, un nudo ciego. Miré a Susie, que tropezó levemente con una piedra, algo inusual en ella. «Dios da, Dios quita». Intenté susurrar para calmarme, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Algo venía. Algo oscuro se cernía sobre nosotros, agazapado en las sombras del camino, y tuve la certeza aterradora de que mi fe
esa roca en la que siempre me había apoyado, estaba a punto de recibir el golpe más duro de mi vida. El crepúsculo de la gracia y la fractura. El camino de regreso se estiraba ante nosotros como una cicatriz de polvo bajo un cielo que empezaba a sangrar. El sol, antes dador de vida, se desplomaba tras los cerros con una violencia cromática, tiñendo las nubes de un violeta amoratado que presagiaba tormenta. Aunque no hubiera ni una gota de lluvia en el aire, el silencio de Felipe era más pesado que los sacos de grano que solíamos cargar. Podía sentir su resentimiento irradiando desde el asiento del conductor, una ola de calor mudo que me quemaba la piel. No me miraba. Sus ojos estaban clavados en las orejas de las bestias, y yo sabía que en su mente no dejaba de contar las monedas de oro que habíamos rechazado una y otra vez, como un rosario de codicia frustrada. Las ruedas de la carreta, ahora vacía, daban botes secos contra las piedras. Un traqueteo hueco que sonaba a burla. Yo iba rezando en voz baja, no por miedo, sino por hábito, intentando limpiar el mal sabor de boca que me había dejado el mercado. Miré a Susie. Iba cansada. La notaba en el ritmo de su paso, una fracción de segundo más lento de lo habitual. «Felipe, afloja las riendas», le sugerí con suavidad. «La yegua va fatigada». «Si tuviéramos el dinero, padre, no tendríamos que preocuparnos por si se cansan o no». Escupió las palabras sin girar la cabeza. Suspiré, mirando mis manos callosas sobre las rodillas. Iba a responderle, iba a hablarle de nuevo sobre la dignidad, cuando el mundo se quebró. No fue un tropiezo normal, fue algo perverso. Una trampa que la tierra misma había escondido bajo un manto de hojas secas y ramas muertas. Escuché el sonido antes de entender lo que pasaba. Un crack seco nauseabundo, como cuando se parte una rama verde y gruesa, pero amplificado por el peso de un cuerpo vivo. El sonido de un hueso cediendo ante la gravedad. El relincho de Susie me heló la sangre. No fue un sonido animal, fue un grito agudo, casi humano, lleno de un pánico absoluto. «¡Susie!», gritó Felipe. El tiempo se dilató, volviéndose espeso como la melaza. Vi caer a mi yegua blanca en cámara lenta. Primero se le dobló la pata delantera izquierda en un ángulo imposible, antinatural, y luego su cuerpo grande y noble se desplomó contra la tierra dura, levantando una nube de polvo rojizo que nos envolvió a todos. La carreta se sacudió violentamente, casi volcando. Felipe saltó del pescante antes de que las ruedas dejaran de girar. Yo, con mis viejos huesos protestando, bajé lo más rápido que pude, sintiendo que el corazón se me salía por la boca. «¡Padre! ¡Padre, mira su pata!», gritaba mi hijo arrodillado en el suelo, con las manos temblorosas sobre el cuello sudoroso del animal. Llegué a su lado. Susie respiraba con estertores rápidos, los ojos desorbitados, blancos de terror, mostrando la esclerótica. Monchi, a su lado,
tiraba de los correajes relinchando y pateando el suelo, loco de angustia por su compañera. «Tranquilo, Monchi, quieto», murmuré, aunque mi voz apenas tenía fuerza. Me arrodillé junto a la yegua, toqué la pata herida. Estaba caliente, hinchada, y bajo la piel se notaba la fractura astillada. No había duda, estaba rota. Sentí una punzada de dolor en mi propio pecho, como si el hueso quebrado fuera el mío. «Está rota, Felipe», dije, y mi voz sonó extrañamente calmada, aunque por dentro estaba gritando. «¿Rota?» Felipe me miró con los ojos llenos de lágrimas, una mezcla de horror y furia. «¿Qué vamos a hacer? Sin ella no podemos arar, no podemos llevar carga. Padre, acabamos de rechazar una fortuna y ahora esto». Se levantó y dio una patada a la tierra, agarrándose la cabeza con las manos. «Es una maldición. Ese viejo del mercado nos ha maldecido». Yo acaricié la cabeza de Susi, susurrándole palabras antiguas para calmar su dolor. «No es una maldición, hijo, es la vida». «No me hables de la vida», gritó él señalando al animal caído. «Háblame de cómo vamos a comer. Si hubiéramos vendido, ahora tendríamos dinero y ella estaría en un establo de ricos, siendo cuidada por veterinarios de verdad. Es tu culpa». Sus palabras eran cuchillos, pero no dejé que me sangraran el alma. Respiré hondo, tragando el polvo y la desesperación. «Dios sabe por qué hace las cosas, Felipe, incluso esto. Dios nos ha abandonado», aulló él. En ese momento, como buitres que huelen la carroña, aparecieron por la curva del camino 3 hombres. Eran vecinos nuestros, gente del pueblo que volvía del mercado. Se detuvieron al ver la escena. Reconocí a uno de ellos, el que me había llamado necio horas antes. «Vaya, vaya», dijo, bajando de su mula con una sonrisa torcida. «Pero, ¿qué tenemos aquí? ¿No es el tesoro de don Marcos?» Los otros 2 soltaron unas risitas crueles. «Parece que el propósito divino le ha quebrado la pata a tu yegua, viejo», se burló el segundo. «¿Dónde está tu sabiduría? Y ahora, si hubieras cogido el oro, te daría igual que se rompiera una pata o las 4. Podrías comprarte 10 como esa». Sentí la vergüenza arder en mis mejillas, pero no por mí, sino por la pequeñez de sus espíritus. Me puse de pie, sacudiéndome la tierra de los pantalones, y los miré a los ojos, uno por uno. El oro no cura el dolor, señores, y la burla no os hace más ricos, solo más pobres de alma. Seguid vuestro camino. Se marcharon riendo, sus carcajadas flotando en el aire quieto de la tarde como un veneno. Felipe los miró alejarse con odio, pero luego me miró a mí con algo peor: decepción. Logramos levantar a Susi entre los 2, usando tablas y cuerdas para entablillarla provisionalmente. Nos costó horas llegar a la finca, caminando despacio, guiando a los animales paso a paso en la oscuridad creciente. La noche en el establo
Fue una vigilia de sombras y olores penetrantes. Encendí la lámpara de aceite, cuya llama vacilante proyectaba sombras largas y fantasmales sobre las paredes de madera. El aire olía a alcanfor, a hierbas machacadas que preparé en un mortero, y al sudor agrio del sufrimiento animal. Susie yacía en la paja fresca, con la pata vendada, respirando con dificultad. Yo me senté en un taburete viejo, con las manos entrelazadas, vigilando su sueño. Felipe estaba en un rincón, sentado en el suelo, con la cabeza entre las rodillas. No había dejado de llorar en silencio. «Padre», su voz sonó rota en la penumbra. «¿Cómo puedes estar tan tranquilo?» Me giré para mirarlo. La luz amarilla de la lámpara le marcaba las ojeras profundas. «No estoy tranquilo, hijo. Estoy confiado. Son cosas distintas. Me duele verla así, tanto como a ti. Pero desesperarse es insultar al mañana. No sabemos qué vendrá». «Sé lo que vendrá», susurró. «Hambre, miseria». Entonces, un sonido nuevo rompió el diálogo. Un resoplido húmedo y profundo. Miramos hacia el otro cubículo. Era Monchi, el caballo negro, que siempre había sido una estatua de poder, estaba temblando. Su piel, negra como el azabache, brillaba con un sudor frío y pegajoso. Tenía la cabeza baja, casi tocando el suelo. «Monchi». Me levanté de un salto, olvidando mis dolores. Me acerqué a él. Al tocar su flanco sentí que ardía en fiebre. Sus ojos, habitualmente vivaces y desafiantes, estaban vidriosos, perdidos en una neblina de dolor. No era una herida física. No había golpes. Era como si el dolor de su compañera, el estrés del accidente y la tristeza que flotaba en el aire hubieran quebrado su resistencia de hierro. «No, no puede ser», murmuró Felipe acercándose detrás de mí. «Él no. Él es fuerte». Intenté ofrecerle agua en un cubo. Monchi ni siquiera la miró. Se le doblaron las rodillas delanteras y, con un gemido que me partió el corazón, se dejó caer sobre la paja. El gigante había caído. La enfermedad, esa ladrona silenciosa, había entrado en mi casa sin llamar a la puerta. Me quedé de pie en medio del establo, entre mis dos animales caídos. A mi izquierda, la yegua fracturada. A mi derecha, el caballo enfermo de tristeza y fiebre. Y frente a mí, mi hijo, cuya fe acababa de morir esa noche. El olor a enfermedad se hizo insoportable. Sentí cómo las paredes del establo se cerraban sobre mí, asfixiándome. Por primera vez en años, una duda fría y afilada como una aguja de hielo se me clavó en el centro del pecho. Miré mis manos vacías, iluminadas por la luz moribunda de la lámpara. Había rechazado el oro. Había confiado en la providencia. Y ahora, en la soledad de esta noche maldita, con el viento aullando fuera como un lobo hambriento, me di cuenta de que estábamos completamente solos. Felipe me miró,
y en sus ojos ya no había preguntas, solo una sentencia muda. Eres un viejo tonto y nos has condenado a todos. Apagué la lámpara porque no quería que viera cómo me temblaban las manos. La oscuridad nos tragó, y en ese silencio aterrador me pregunté si Dios también se había ido a dormir. Sangre en la madera y la oscuridad del alma. Los días siguientes no fueron días, sino una sucesión interminable de castigos físicos bajo un sol que parecía odiarnos. Sin Monchi ni Susi, la finca se convirtió en un monstruo hambriento que exigía ser alimentado con nuestro propio sudor. Me desperté cada mañana con el cuerpo gritando, las articulaciones rígidas como madera vieja y las manos perpetuamente curvadas en forma de garra, moldeadas por el mango del azadón y la pala. Felipe y yo nos convertimos en bueyes, literalmente. Nos atamos cuerdas al pecho para arrastrar troncos que antes movía Monchi con un simple resoplido. Sentía el cáñamo áspero mordiéndome la piel a través de la camisa empapada, quemándome los hombros con cada paso. Mi hijo, joven y fuerte, tiraba con rabia, canalizando su frustración en cada empellón, pero yo sentía que cada metro ganado me robaba un año de vida. El polvo se nos metía en los ojos, en la boca, creando una pasta grisácea que sabía a derrota. «Tira más fuerte, padre», me gritaba Felipe a veces, sin maldad, solo con la desesperación de quien ve que el sol cae y la tarea no termina. Yo apretaba los dientes hasta que me dolía la mandíbula y empujaba. «Dios da fuerzas», me repetía mentalmente, aunque mis rodillas temblaban violentamente, amenazando con ceder. Miraba al cielo buscando una nube, un alivio, pero solo encontraba ese azul impasible, infinito y mudo. Una mañana, el aire estaba especialmente pesado, cargado de esa electricidad estática que precede a las desgracias, aunque el cielo estaba despejado. Decidimos ir al monte a por leña. Necesitábamos madera para reparar la cerca del corral y para vender algo en el pueblo, ya que la cosecha se pudría lentamente sin transporte rápido. El bosque estaba en silencio. No cantaban los pájaros, no soplaba el viento. Solo se oía el golpe rítmico de nuestras hachas contra los troncos secos. Tac, tac, tac. Un sonido eco violento que resonaba en mis sienes como un martillazo. Estaba cansado. No, estaba más que cansado. Estaba agotado hasta la médula. Mis reflejos, que de joven eran rápidos como una liebre, ahora eran torpes y lentos. Levanté el hacha para un golpe más. Pesaba 1 tonelada. El mango estaba resbaladizo por mi propio sudor y por la humedad del ambiente. Visualicé el corte, un golpe limpio, en la base de un roble muerto. Bajé los brazos con toda la fuerza que me quedaba, exhalando un gruñido ronco. Pero el metal no mordió la madera donde debía. Tal vez fue una gota de sudor en mi ojo, o tal vez simplemente la debilidad de mis muñecas.
La hoja del hacha resbaló sobre la corteza dura del roble, desviándose con una velocidad terrorífica hacia abajo. Todo sucedió en un instante que duró una eternidad. Vi el brillo plateado del acero descendiendo hacia mi pie derecho. Quise moverme, quise gritar, pero mi cuerpo no obedeció. El impacto no dolió al principio. Fue un golpe sordo, contundente, como si me hubieran tirado una piedra pesada. Pero luego vi la sangre. Un chorro rojo, brillante y caliente, brotó de mi empeine, manchando la tierra seca y polvorienta del bosque. El hacha se había clavado profundamente, atravesando la vieja bota de cuero, cortando carne y hueso. ¡Ah! El grito salió de mi garganta antes de que yo decidiera soltarlo. Un aullido animal que rompió la paz del monte. Caí de rodillas y luego de espaldas, mirando las copas de los árboles que empezaron a girar vertiginosamente. ¡Padre!, escuché la voz de Felipe, lejana, distorsionada por el pánico. Lo vi correr hacia mí, soltando su propia hacha. Se lanzó al suelo a mi lado, con los ojos desorbitados al ver la herida abierta, la sangre que bombeaba rítmicamente, empapando la tierra sedienta. «Dios mío, no, 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 no», gritaba, arrancándose la camisa para intentar hacer un torniquete. «¡Ayuda! ¡Alguien!». Pero no había nadie. Estábamos solos en la inmensidad del monte. El dolor llegó entonces, una ola de fuego blanco que subió por mi pierna y me estalló en el cerebro, cegándome por un segundo. Apreté los dientes y cerré los ojos, intentando no desmayarme. Sentía las manos temblorosas de Felipe apretando mi pierna, sus lágrimas cayendo sobre mi cara mientras trabajaba frenéticamente. «¿Por qué?», sollozó Felipe con la voz rota por la histeria. «¿Por qué nos pasa esto? Dime, dime que esto también es bueno. Dímelo ahora». Abrí los ojos. El cielo se veía borroso. Mi hijo estaba cubierto de mi sangre, con el rostro contorsionado por una mezcla de terror y odio puro. Odio hacia la vida, hacia la suerte, hacia Dios. «Felipe», susurré, mi voz era un hilo débil. «Cállate, no te atrevas a decirlo», me gritó, apretando el nudo de la camisa con fuerza salvaje. «Mira tu pie, estás mutilado, ya no podrás caminar. Ahora tengo que cuidar de ti, de los caballos enfermos y de la finca yo solo. Es el fin. Dios nos odia, Padre. Si existiera, no nos haría esto». El dolor era insoportable, pero ver la oscuridad en el alma de mi hijo me dolía más que el hacha. Me esforcé por respirar, luchando contra los puntos negros que bailaban en mi visión. Con una mano temblorosa y manchada de tierra, busqué la suya. «Hijo, escúchame», jadeé. «¿Qué vas a decir? ¿Que es una bendición?». Me miró con desprecio, llorando de rabia. «Míranos, estamos destruidos. No llames malo a lo que aún no ha terminado». Logré articular cada palabra costándome un esfuerzo titánico. «El dolor
A veces es un muro que nos frena para que no caigamos por el precipicio. Felipe se detuvo un momento, respirando agitadamente. Me miró como si yo fuera un loco, un fanático delirante que se niega a ver la realidad ni siquiera con la carne abierta. «Estás delirando», murmuró, negando con la cabeza, limpiándose las lágrimas con el antebrazo ensangrentado. «Te vas a desangrar si no te llevo a casa». Me cargó. No sé de dónde sacó las fuerzas. Tal vez fue la adrenalina, o tal vez la desesperación. Me subió a su espalda y comenzó a caminar montaña abajo. Yo sentía cada paso como una puñalada en el pie, pero me mordí el labio hasta sangrar para no quejarme. No quería añadir más peso a su carga. El camino de vuelta fue una pesadilla febril. Yo entraba y salía de la conciencia. A veces veía el suelo pasando bajo nosotros, manchas de mi propia sangre, marcando el sendero como migas de pan macabras. A veces veía el cielo oscurecerse. «Vas a estar bien, viejo terco», le oía murmurar a Felipe, más para sí mismo que para mí. «No te vas a morir ahora. No me vas a dejar solo en este infierno». Llegamos a la casa al anochecer. Me dejó en el camastro y corrió a por agua caliente y trapos limpios. Limpió la herida, cosió la piel con manos que ya no temblaban, endurecidas por la necesidad. Yo lo observaba a través de una neblina de fiebre. Me dolía todo el cuerpo, y el pie latía con un ritmo propio, un tambor de agonía. Cuando terminó, se sentó a mi lado, exhausto, con la mirada perdida en la pared. «Ya no hay caballos, ya no hay cosecha, y ahora no hay padre que trabaje», dijo en voz baja, vacía. «Se acabó. Mañana iré al pueblo a mendigar o a vender la tierra por lo que nos den». Quise levantarme, quise decirle que esperara, que tuviera fe. Pero la fiebre me arrastraba hacia un pozo oscuro. «Espera», balbuceé. «Dios, escribe derecho». «Dios no escribe nada», me cortó, apagando la vela de un soplido. «Duerme, padre. Si tienes suerte, mañana no despertarás para ver en qué nos hemos convertido». Cerré los ojos en la oscuridad total. El dolor físico era agudo, pero el miedo era peor. Miedo a que él tuviera razón. Miedo a haber confiado en vano. Mientras la conciencia se me escapaba, escuché un sonido fuera, en el camino. No era el viento, eran pasos, muchos pasos. Botas pesadas marchando al unísono, rítmicas, acercándose a nuestra puerta como una sentencia de muerte. Y en ese instante, antes de caer en el abismo del sueño febril, supe con una certeza helada que la verdadera prueba ni siquiera había comenzado. Los tambores del gobierno y la selección. No fue el dolor de mi pie lo que me arrancó del sueño febril aquella mañana, sino un sonido que la tierra misma parecía rechazar. Era un retumbar sordo, rítmico, antinatural. No era el trueno de una tormenta ni el galope libre de una manada.
Era el sonido de la bota militar golpeando el suelo con la arrogancia de quien cree ser dueño del destino ajeno. Abrí los ojos y el techo de paja de mi habitación daba vueltas. La fiebre de la infección me había dejado la boca pastosa y el cuerpo convertido en un saco de piedras calientes. Intenté incorporarme, pero un latigazo de agonía subió desde mi tobillo vendado hasta la nuca, obligándome a soltar un gemido. «Padre, no te muevas». Felipe entró en la estancia como una exhalación. Nunca había visto a mi hijo así. Estaba pálido, con esa blancura cerosa de los muertos, y le temblaban las manos de tal manera que el cazo de agua que traía salpicaba el suelo. «¿Qué ocurre?», pregunté con la voz ronca. «¿Qué es ese ruido?». «El ejército», susurró, y la palabra quedó flotando en el aire como una sentencia. «Han llegado al pueblo. Están reclutando, padre. Dicen que es para el proyecto ferroviario del norte. Se llevan a todos los hombres jóvenes y a los caballos». Sentí un frío que nada tenía que ver con la fiebre. La construcción del ferrocarril en la montaña, todos sabíamos lo que eso significaba. Era una picadora de carne, dinamita, derrumbes, jornadas de 20 horas. Los que volvían, si volvían, lo hacían rotos por dentro y por fuera. «Ayúdame a salir», ordené apretando los dientes. «No puedes caminar». «He dicho que me saques», grité sacando fuerzas de la rabia. «Si vienen a por ti, me encontrarán de pie, aunque sea sobre una sola pierna». Felipe me cargó hasta el porche. Me sentó en la vieja silla de mimbre, me acomodó la pierna herida sobre un taburete y se quedó a mi lado, rígido como una vara. Desde allí vimos el espectáculo del horror. Una columna de polvo se levantaba desde el camino principal. Jinetes uniformados, con el rostro impasible bajo las gorras militares, iban casa por casa. No pedían, tomaban. Escuché los gritos de las madres, los llantos de las esposas, el sonido seco de las culatas golpeando puertas que no se abrían lo suficientemente rápido. Vi cómo arrastraban a Pedro, el hijo del panadero, un muchacho robusto que apenas había cumplido los 20. Lo ataron junto a otros en una fila de cuerdas, como si fuera ganado. Y entonces el pelotón giró hacia nuestra vereda. El corazón me martilleaba contra las costillas. Miré a Felipe. Era joven, fuerte, trabajador. Era carne de cañón perfecta para ellos. Él lo sabía. Me miró con ojos de animal acorralado y vi en ellos el terror puro a la muerte, el deseo infantil de esconderse tras las faldas de una madre que ya no estaba. «Quédate quieto», le ordené en voz baja. «No digas nada. Déjame hablar a mí». 3 soldados y un oficial entraron en nuestro patio. El oficial, un hombre de bigote afilado y ojos que parecían no haber parpadeado en años, desmontó con elegancia. Sus botas negras brillaban insultantemente limpias en medio de nuestro polvo. «Felipe Vargas», dijo leyendo de una lista, sin ni siquiera saludarnos. «Edad militar.
apto para el servicio de la patria. Y veo que tienen animales. Requisamos todo. El oficial levantó la vista y nos escaneó. Primero miró a Felipe, asintiendo con aprobación al ver sus hombros anchos. Luego caminó hacia el establo, seguido por 2 soldados. «Sacad a las bestias», ordenó. Yo contuve el aliento. Los soldados entraron. Se oyeron ruidos, golpes y maldiciones. Primero sacaron a Susi. La pobre yegua salió cojeando penosamente, arrastrando su pata entablillada, con la cabeza baja y el pelo opaco, sucio de días de mal cuidado. Al ver la luz, soltó un resoplido de dolor. «¿Qué demonios es esto?», preguntó el oficial con asco. Luego intentaron sacar a Monchi. Escuché los gritos de los soldados y el sonido de un cuerpo pesado que se niega a moverse. «Mi capitán, el caballo negro no se levanta. Está plagado de fiebre. Apesta a enfermedad ahí dentro». El oficial se acercó, se tapó la nariz con un pañuelo de seda y miró dentro del establo. Escupió al suelo con desprecio. «Inútiles», masculló. «Charcutería podrida». Se giró hacia nosotros con la ira brillando en sus ojos. Caminó hasta el porche, haciendo crujir la madera con sus pasos pesados. Se plantó frente a Felipe. «Tú vendrás. Necesitamos brazos fuertes para picar piedra, aunque tus animales sean basura». Felipe empezó a temblar. Iba a abrir la boca, tal vez para suplicar, pero yo me adelanté. «Si se lo lleva, señor», dije, y mi voz sonó extrañamente autoritaria, profunda, nacida de las entrañas de la tierra. «Me condena a muerte a mí también». El oficial me miró por primera vez. Bajó la vista hacia mi pie. La venda estaba empapada en sangre fresca y pus, una mancha oscura y maloliente que las moscas ya empezaban a rondar. Levantó la vista hacia mi cara, pálida y sudorosa por la fiebre. «Soy un lisiado», continué, mirándole a los ojos. «No puedo caminar. No puedo trabajar. Esos animales se están muriendo y yo voy detrás. Mi hijo es lo único que me mantiene con vida para limpiar mis miserias. Si se lo lleva, tendrá que cavar 2 tumbas más antes de irse, porque no pienso durar ni una noche solo». El oficial nos miró alternativamente. Miró al caballo moribundo en la sombra, a la yegua coja, al viejo con el pie gangrenado y al joven aterrorizado que olía a miedo y a establo sucio. Hizo una mueca de repulsión absoluta. Era un hombre práctico. No quería problemas, quería soldados. No quería cargar con la culpa burocrática de dejar morir a un viejo inútil, ni quería reclutar a un chico que tendría que desertar para cuidar a su padre. «Maldita sea vuestra estampa», gruñó. «Sois una desgracia. Todo aquí huele a muerte y a fracaso». Guardó su lista con un gesto brusco y se giró hacia sus hombres. «Vámonos. No quiero perder el tiempo con esta basura. El chico no nos sirve si tiene que ser niñera de un cadáver y enfermero de pencos. Dejadlos que se pudran en su miseria». «Pero, capitán, es fuerte», protestó uno de los soldados. «He dicho que nos vamos.
rugió el oficial. «No quiero esa mala suerte en mis filas». Montaron en sus caballos y salieron del patio al galope, levantando una nube de polvo que nos hizo toser. Felipe y yo nos quedamos en silencio, inmóviles como estatuas de sal, mientras el sonido de los cascos se alejaba. No nos atrevimos a respirar hasta que los tambores desaparecieron por completo. Entonces miramos hacia el camino. Vimos pasar la columna de reclutas. Allí iban los hijos de los vecinos que se habían burlado de nosotros. Iban atados, cabizbajos, caminando hacia la guerra y el trabajo forzado. Y tras ellos iban sus caballos, fuertes, sanos, robustos. Los mismos animales por los que me habían envidiado ahora eran máquinas de guerra confiscadas. Sus dueños los miraban partir con lágrimas en los ojos, perdiendo en un solo día a sus hijos y su sustento. Nosotros, los malditos, los de la mala suerte, estábamos intactos en nuestro porche. Felipe se dejó caer de rodillas al suelo, sollozó. Pero no lloraba de miedo, lloraba de alivio. Se arrastró hasta mi silla y abrazó mis piernas sanas, escondiendo la cara en mi regazo como cuando era un niño. «Se han ido», balbuceaba. «No me han llevado, porque Susie está coja, porque Monchi está enfermo, porque tú estás herido». Acaricié su pelo sucio y sudoroso. Miré mi pie destrozado, que latía con un dolor agudo, y luego miré a mis pobres animales en el establo. Por primera vez, el dolor no me pareció un castigo. «¿Lo ves, hijo?», susurré, sintiendo como una lágrima solitaria me bajaba por la mejilla. A veces, la desgracia es el único escudo que Dios nos da para que la muerte pase de largo. Pero mientras el polvo se asentaba y el silencio volvía a la finca, una pregunta inquietante me asaltó la mente, un pensamiento que me dejó helado a pesar del calor del mediodía. Habíamos sobrevivido al reclutamiento, sí, pero ¿podríamos sobrevivir al invierno que se acercaba, solos, heridos y sin comida? La bendición nos había salvado la vida, pero ahora amenazaba con matarnos de hambre. El derrumbe y la arquitectura del destino. Los meses siguientes transcurrieron con la lentitud paciente de una herida que cicatriza bajo la costra. Mi pie sanó, dejando una marca rosada y retorcida que me recordaría para siempre el precio de mi salvación. Monchi, mi fiel gigante negro, se levantó un día tambaleante, bebió agua fresca de mis manos y, semana tras semana, recuperó el brillo de su pelaje, como si la oscuridad de la enfermedad se hubiera lavado con la lluvia de primavera. Susie soldó su hueso. Aunque le quedó una leve cojera, su paso volvió a ser firme sobre la tierra que tanto amaba. La finca, que había parecido un cementerio, reverdeció. Felipe y yo trabajamos duro, pero esta vez no había rabia en nuestros movimientos. Había un silencio nuevo entre nosotros, un respeto reverencial.
Mi hijo ya no miraba al horizonte soñando con fugas. Miraba la tierra con gratitud, como quien sabe que está pisando suelo sagrado prestado por un tiempo extra. Pero el verdadero final de nuestra historia no ocurrió en nuestros campos, sino a kilómetros de distancia, en las entrañas de una montaña lejana. Llegó un martes, traído por un viajante que venía del norte con el rostro ceniciento y los ojos vacíos de quien ha visto el infierno. «El túnel se ha derrumbado», dijo en la plaza del pueblo, con la voz quebrada. «Ha sido una masacre». La noticia cayó sobre el pueblo como una losa de granito. El proyecto ferroviario, esa gran promesa de progreso, se había convertido en una tumba, una explosión mal calculada, un techo de roca inestable. Y todo se vino abajo. Cientos de hombres jóvenes, nuestros jóvenes, quedaron sepultados en la oscuridad eterna. Los caballos, agotados y atrapados, perecieron con ellos. Esa noche no hubo cantos de grillos en el valle, solo se oía el llanto. Un llanto colectivo, desgarrador, que subía desde las casas de mis vecinos hacia un cielo impasible. Madres que gritaban los nombres de hijos que nunca volverían a cenar en sus mesas. Esposas que abrazaban ropas vacías. A la mañana siguiente, vi una procesión subir por el camino hacia mi casa. Eran ellos, los mismos hombres que se habían reído de mi mala suerte, los que me habían llamado viejo loco. Venían despacio, con los sombreros en la mano, arrastrando los pies. No había arrogancia en sus rostros, solo una devastación absoluta. Salí al porche, apoyándome en mi bastón. Felipe se puso a mi lado, firme, con la mano en el hombro de Monchi, que pastaba tranquilo cerca de la entrada. El primero en hablar fue el panadero, el padre de Pedro. Tenía los ojos rojos e hinchados. «Don Marcos», empezó y se le quebró la voz. «Tenía usted razón. Dios le ama más que a nosotros». «No digas eso», respondí suavemente. «Es la verdad», insistió otro, el que más se había burlado en el mercado. «Nosotros creíamos que éramos bendecidos porque nuestros hijos eran fuertes y nuestros caballos sanos. Nos reímos de su desgracia. Y ahora nuestros hijos están muertos bajo una montaña y los suyos están aquí, vivos. Su mala suerte fue su salvación». Hubo un silencio profundo. Esperaban que yo dijera algo. Tal vez esperaban un reproche o un sermón triunfal. Pero al mirar sus caras destrozadas, solo sentí una compasión infinita. «No hay elegidos, amigos míos», dije, mirándolos a los ojos. «No soy más amado que vosotros. Solo aprendí a confiar en la oscuridad. A veces, la vida nos rompe la pierna para que no caminemos hacia un abismo. A veces nos quita la fuerza para que no construyamos nuestra propia tumba». Felipe dio un paso adelante. Tenía lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de una claridad cristalina. «Padre», murmuró, mirándome como si me viera por primera vez,
la fractura de Susie, la fiebre de Monchi, tu accidente con el hacha. Se giró hacia los vecinos y luego hacia el valle, abriendo los brazos como si quisiera abarcarlo todo. Cada una de esas tragedias fue un muro, dijo con la voz temblando de emoción. Un muro que Dios puso para que no nos llevaran. Si Susie no se hubiera roto la pata, si tú no te hubieras cortado, yo estaría muerto hoy. Me miró, y en esa mirada se cerró la herida invisible que nos había separado. Lo entiendo todo ahora, susurró. Todo tenía un propósito, incluso el dolor, sobre todo el dolor. Esa tarde nos sentamos en el porche mientras el sol se ponía. El cielo era un incendio de naranjas y rosas, una belleza violenta que daba paso a la paz de la noche. Monchi y Susie descansaban cerca, sus siluetas recortadas contra la luz menguante. Yo tomé un sorbo de café y sentí el calor bajar por mi garganta, sintiéndome más vivo que nunca. No éramos ricos, no teníamos oro, pero teníamos vida, y teníamos la certeza absoluta de que, pase lo que pase, hay una mano invisible que teje los hilos de nuestra existencia con una sabiduría que nuestros ojos humanos, miopes y apresurados, rara vez logran ver a tiempo. Conclusión. Aprendí que no existe la buena o la mala suerte. Esas son etiquetas que nosotros, en nuestra ignorancia, pegamos a los eventos que no comprendemos. Aprendí que el dolor no es un castigo, sino una instrucción. A veces es un detente, a veces es un guira, y a veces, como en mi caso, es un refugio. Comprendí que querer controlar la vida es como intentar agarrar el agua con las manos. Cuanto más aprietas, más se te escapa. La única forma de sostenerla es hacer un cuenco con las manos y esperar, confiando en que lo que quede es lo que necesitas para beber. Te digo esto a ti, que me escuchas ahora, quizás desde la soledad de tu habitación o mientras viajas hacia un trabajo que te agota. Sé que tienes tus propias fracturas. Quizás has perdido un empleo que creías seguro, o una relación que pensabas que era para siempre. Quizás te sientes como yo aquella noche en el establo, rodeado de oscuridad y derrota. Pero te pido, te ruego, que no juzgues el final de tu historia por la página en la que estás ahora. Lo que hoy te parece una tumba, mañana puede ser el cimiento de tu castillo. Lo que hoy llamas maldición, mañana puede ser la razón por la que sigues vivo. Confía, espera. El guión de tu vida es más grande de lo que puedes imaginar. Si mi historia, la historia de un viejo campesino y sus caballos, ha encendido una pequeña luz en tu pecho, házmelo saber. Dale un me gusta a este relato para que llegue a más almas que necesitan esperanza. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez te ha pasado algo que parecía terrible y resultó ser lo mejor que te podía haber ocurrido? Quiero leerte. Quiero saber que no estoy solo en esta fe. Suscríbete para seguir caminando juntos por estos senderos de historias y vida. Hasta la próxima,
Amigo mío, que la paz te encuentre donde estés.